encéfalo. Realmente nuestro cerebro nunca deja de trabajar y a veces nos juega malas pasadas. El cerebro humano es la mayor parte del encéfalo, que es una masa de tejido blando contenido dentro del cráneo. Del encéfalo también hacen parte el cerebelo y el tallo cerebral. El cerebelo se halla detrás del encéfalo. Es el encargado de coordinar el movimiento, la postura y el equilibrio del cuerpo. El tallo cerebral sirve de camino para las señales que viajan entre el cerebro y la médula espinal. Está constituido por el mesencéfalo o cerebro medio, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo o médula oblonga. Es el encargado de controlar la respiración, la presión sanguínea o el ritmo cardíaco, y de actos reflejos como el movimiento ocular. El cerebro está compuesto por unas 100.000 millones de células nerviosas o neuronas. Estas son responsables del control de todas las funciones mentales, de sensaciones, motricidad, solución de problemas, lenguaje, audición, memoria, vista y olfato. El cerebro se origina a partir del cerebro anterior, que después, en una nueva división, dará lugar al telencéfalo y al diencéfalo. El telencéfalo está formado principalmente por los hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, separados por una fisura longitudinal. El hemisferio izquierdo recoge información del lado derecho del cuerpo y las actividades de creación artística. El hemisferio derecho controla la información y los movimientos del lado izquierdo del cuerpo y actividades de lenguaje, lógica y análisis. Los dos hemisferios son complementarios y es muy difícil que uno de ellos logre funcionar sin el otro. Sin embargo, algunas personas utilizan más una parte que la otra. Por ello existen brillantes científicos como sobresalientes artistas. Dentro de cada hemisferio hay una cubierta gruesa o sustancia gris que conforma la corteza cerebral, formada por muchas neuronas, y debajo de ella está la sustancia blanca, de consistencia fibrosa, compuesta por axones recubiertos con una proteína llamada mielina. Su función es básicamente transmitir información y conectar diferentes zonas del cerebro. El diencéfalo se forma con el tálamo y el hipotálamo. El tálamo recibe las señales sensoriales y es paso de salida de señales motoras hacia y desde la corteza cerebral. El hipotálamo regula y se relaciona de forma directa con el control de muchas de las actividades vitales del organismo, como comer, beber, control de la temperatura del cuerpo, dormir, entre otras. Ah, y a propósito de dormir, creo que tengo algo de sueño.